vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta hora. Y también pues vamos a dar la bienvenida a todos los que nos están viendo en casa en esta hora o en otra hora o en otro lugar y pues nos ven allá. Entonces vamos a orar y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Amén. ¿Estamos dispuestos en nuestro corazón para que Dios nos hable? Muy bien, pues vamos a orar. Señor, gracias te damos, gracias Padre por tu palabra, gracias porque esta, Señor, no regresa a ti vacía. Ayuda, Señor, que haga su efecto en nuestra vida, en nuestros corazones, y que, Padre Santo, lo que aprendamos podamos aplicarlo a nuestra vida diaria. Señor, ayúdanos a soportar, ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos paciencia, ayúdanos, Señor, a esperar en ti. Sabiendo, Padre, y conociendo tanto de ti, Señor, ayúdanos a aplicar a nuestras vidas, Padre, lo que podamos aprender, lo que podemos saber. Y en momentos, Señor, cruciales, en momentos difíciles, es cuando tenemos que aplicar, Señor, lo que sabemos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. En una ocasión hablé con una mujer ahí en el consultorio. No digo nombres porque no viene a esta iglesia, creo que no va a una iglesia cristiana, pero paciente mía, ahí en el consultorio pudimos platicar. Y teníamos un tratamiento algo largo, dental, entonces eran muchas citas, atendía yo también a su familia y entonces pues ahí había algo de relación, ¿no? Yo empecé a verla como ella de una cita a la otra empezaba como a demacrarse, a estar triste, yo veía como sus ojos hinchados de llorar. Y faltaba algunas citas y de repente por ya cuestiones de necesidad, porque ya traía dolor, tenía que volver. Y entonces yo le pregunté en una ocasión, ¿qué le sucede? ¿Qué pasa? Veo como que su vida no está muy estable. Falta mucho a sus citas y aparte la noto triste. ¿Puedo ayudarle en algo? Y entonces ella empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, ¿verdad? Y yo dije, ¡ay! Preguntón chismoso, ¿verdad? Pero está bien. Ahorita voy a hacer una parte pastoral, no médica, sino pastoral, y voy a escucharla. Y me platicó. Hace 6 meses perdí a mi padre, murió mi padre. A los 2 meses, exactamente que enterramos a mi padre, muere mi hermano. Y al mes y medio de que muere mi hermano, muere mi madre. Y hace 22 días murió mi esposo. Todo en el lapso de 6 meses. Lo peor es que estábamos en el funeral de mi esposo y mis únicas 2 hijas estaban muy, pero muy deprimidas, muy mal. Y en la salita de la funeraria, donde es una sala de descanso para la familia, mis 2 hijas intentaron suicidarse a medianoche. Una de ellas lo logró. Murió un día después que su papá. Dice, y a mí me duele mucho una pieza y si estoy aquí nada más es porque el dolor me trajo, pero yo quiero estar también en la tumba. ¿Qué le dicen a alguien así? No hay palabras. No existen palabras. Pero ella me dijo, una tras otra. Una tras otra. Es increíble. Pero ¿qué le dices a alguien que sufre así? Una tras otra, una tras otra. Yo pensé por mí, yo dije, bueno, yo sufrí la muerte de mi papá, mi padre murió en mis brazos. Fui la última persona con la que habló en este planeta y conmigo. Y él murió y yo intenté resucitarlo y mi hermano, el más chico, y mi madre ya me detuvieron. ¿Sabes qué? Ya, déjalo, ya. Tenía cáncer y murió ahí conmigo. Eran como las 2 de la madrugada cuando esto sucedió. Pero de allí, es un sufrimiento muy grande. Pero después tu hermano, después tu madre, después
tu cónyuge, tus hijos. Una quedó viva, pero la otra murió. O sea, creo que es una tragedia. Es una tragedia. ¿Qué dices ante algo así? Una tras otra, una tras otra. Y ella llorando me decía, yo creía en Dios, después dejé de creer y después creí otra vez, pero creí otra vez nada más para reclamarle y decirle y llegué inclusive hasta insultarlo. Y ya después ya no, me arrepentí y ya le dije, por favor, ya, suéltame. Y yo ahorita no soporto, no sé qué hacer, me lo decía con un llanto tremendo. Y pues yo nada más la escuchaba. Pero una tras otra. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos sufrido tanto como haya sufrido esa mujer. Yo de los que conozco aquí creo que no hemos sufrido tanto las muertes, tanto que duelen, pues, así como esa mujer. Hay cosas por las cuales hemos sufrido, otras cuestiones, ¿verdad? Pero yo no entiendo o yo no me explico ahorita qué duele más. De las cosas que nos suceden, ¿qué duele más? Yo creo que no duele nada más que la pérdida de un ser querido o de varios seres queridos y en menos tiempo. O sea, en un lapso de 6 meses perder tantas vidas de seres queridos. No importa si perdieras todas tus bienes materiales, si perdieras, no sé, el trabajo o la salud misma. Yo creo que el perder tantos seres queridos es lo que más dolería en el corazón. ¿Cómo te sentirías si a ti te sucedieran este tipo de cuestiones? Que en ese lapso de tiempo mueran tantos seres queridos y que tú no sientas lo duro sino lo tupido y que son cosas irreparables que dices, bueno, me quedé sin trabajo pero tengo salud. Bueno, me quedé sin salud pero tengo dinero para pagar médicos. Hay una esperanza. No sé, me robaron algo, pero puedo recuperarlo con el tiempo. Quizá me voy a tardar, me va a costar mucho trabajo, pero puedo recuperarlo. Yo creo que algo material es recuperable, pero una vida no la puedes recuperar. ¿Cómo recuperas eso? Es insustituible. Nada lo va a sustituir. Ese hueco se va a quedar ahí siempre, toda la vida. Y ese sufrimiento y ese dolor lo vas a experimentar. Y lo sé porque mi padre cumple este año 28 años de que falleció y yo lo necesito. Es un hueco que yo en muchas etapas de mi vida sufro, de verdad, lloro por él. Aún en este tiempo, ya estoy viejo y lo que sea, pero sufro porque me hace falta mi padre. Son cosas que no puedes sustituir. Son personas, no cosas, perdón, que no puedes sustituir. Son sufrimientos muy, pero muy difíciles. Santiago 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Esa es como una contrariedad, ¿no? Porque dice, tenemos por doblemente felices a los que sufren. A ver, como que barajénmela más despacio. Y está diciendo Santiago, capítulo 5, versículo 11. Nosotros tenemos por doblemente felices a los que sufren. Y hace alusión a una persona que nosotros encontramos en la Biblia que es un referente del sufrimiento. Habéis oído de la paciencia de Job, dice el pasaje. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Siguiendo con el tema de la misericordia de Dios, nosotros podemos ver que aún en medio del sufrimiento existe la misericordia de Dios. Existe la misericordia de Dios aún en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver la mano protectora de Dios y que tiene un límite siempre, aún en el sufrimiento. O sea, nosotros podemos sufrir, pero nunca Dios se le sale de control. Nunca Dios deja de ejercer su protección sobre nuestras vidas. Nunca pasan las cosas por casualidad.
Todas tienen un propósito. En todas Dios quiere enseñarnos algo y quiere mostrarnos algo. Y en todas y absolutamente en todas las circunstancias difíciles está la misericordia y está la compasión de Dios por nosotros. En todas. Por eso dice, bienaventurados, ¿sí? Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y da como ejemplo a Job. Al final de su prueba, ¿sí? Él tuvo paciencia y al final vio en realidad la misericordia y vio la compasión de Dios en su vida. ¿Quién de aquí no sabe o nunca ha escuchado el nombre de Job? O quizá, bueno, sí, porque yo tengo un amigo que se llama Job. No, pero el Job de la Biblia. ¿Quién? Levante la mano de verdad y digan, yo nunca he leído a Job o no sé de qué se trata Job. Muy bien, perfecto. Sí, si no, no tengan miedo. Así. Muy bien, perfecto. Job es un ser real, fue un ser real histórico. Está en la Biblia. Es uno de los libros poéticos de la Biblia. Y me gustaría que fueran a Job. Es más, busquen Job. Y si alguien por ahí no trae Biblia, búsquelo por favor. Job capítulo 1 nos da la historia precisamente de este varón. Ahora, ojo, este varón, Job, sí existió. Lo menciona, ahorita lo está mencionando en el Nuevo Testamento, lo menciona Pedro, lo mencionó Jesús cuando estuvo en la tierra, habló de Job también, ¿sí? Y de su paciencia. Ezequiel, también lo mencionó. Ezequiel 14, del 14 al 21, dice, si yo tuviera que destruir la tierra, nadie pudiera salvarla. Pero si en la tierra estuvieran ahí, eso dice Ezequiel, 14. Si en la tierra estuvieran 3 varones, y menciona Noé, Daniel y Job, ellos nada más se pudieran salvar a ellos mismos por su justicia, pero no salvarían a nadie. Y luego dice, si yo llegara con una peste y en una ciudad y aventara una peste, una maldición a la ciudad, y en la ciudad estuvieran estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos nada más pudieran salvarse a sí mismos, pero ni siquiera su justicia alcanzaría para salvar ni a sus propios hijos. Solamente ellos. Y lo vuelve a decir en el versículo 21. Si yo enviara una destrucción tremenda sobre una aldea y sobre una zona, y ahí estuvieran estos 3 varones, y los vuelve a mencionar Noé, Daniel y Job, solamente a ellos les alcanzaría su justicia. Pero está hablando de su justicia, y tan habla de su justicia que Noé, dice la Biblia, que Dios lo vio justo en medio de toda la humanidad y solo a él y su familia salvó. Pero porque lo vio justo al hombre. Daniel, un hombre intachable, un hombre de Dios tremendo que podemos leer en el libro de Daniel, profeta, y menciona a Job. O sea, la misma Biblia respalda la existencia de Job. ¿Saben que el Corán habla de Job? El Corán habla de Job. Libros como el Bhagavad Gita y como ciertos libros religiosos de los hinduistas, de los budistas, todos los orientales respetan a Job. Los musulmanes, el Corán, muestra a Job como un profeta de Dios. O sea, es increíble la verdad. Porque muchos dicen, no, que Job como habla de dinosaurios, Job es como prehistórico. Pudiéramos pensar que Job es prehistórico. O sea, fue antes de la escritura quizá, porque fue preabrámico, antes de Abraham. Job existió y estuvo en Uz. Uz es lo que ahorita nosotros conocemos como Arabia, hacia el norte de Israel. Ahí vivió Job. Y en esa ciudad, dice la Biblia, que estaba en Uz, versículo 1, Job 1:1, en la tierra de Uz, un varón entonces llamado Job, que era este hombre, y sé que describe a todos ustedes, a mí no me describe, pero a todos ustedes, perfecto, recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre con 4 características un poco notables, ¿no? Un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A él le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y la riqueza de Job la describe, ¿sí? Él tenía 7,000 camellos, ¿no? Rafa tiene nomás 7,000 cabellos, eso sí. Yo tengo 8,000. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y era que varón más grande que todos los orientales, o sea, aún que todos los orientales. Porque los orientales en aquel entonces eran pues, las personas como más ricas, que los que venían de acá de Mesopotamia, por toda esta zona del Oriente Medio, precisamente, que es la zona de lo que ahorita es Irán, Irak, toda esa zona. El hecho pues es de que Job era un hombre muy, pero muy bendecido, muy reconocido, era un ricachón, buena onda, perfecto, recto, que era temeroso de Dios y que era apartado del mal. Que todos los días él hacía sacrificios a Dios de adoración y alabanza, y lo hacía no nada más por él o por los pecados que él cometiese, sino también lo hacía respaldando a sus hijos y cubriendo a sus hijos. Y decía, no vaya a ser que en una de esas reuniones que hagan, mis hijos pequen en contra de Dios. Y entonces él hacía oración, sacrificios, servía a Dios, amaba a Dios con todo su corazón, y entonces él servía a Dios. Y él lo mostraba y era conocido por eso, como un creyente en Dios. En aquel entonces, si es prehistórico, quiere decir que no hay historia, que no hay letras, no hay escritura, por eso se llama la prehistoria, ¿verdad? Si es histórico, pues bueno, podemos decir que sí, ya había escritura. ¿Cómo no? Si había escritura, claro que sí. Pero no estaba la Biblia. O sea, no existía Moisés. Moisés fue muchísimo más tiempo que Noé, ¿sí? Y que Abraham y que Job. Y el primero que escribió la Biblia fue Moisés, precisamente. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Entonces Moisés un día en el año 1445 antes de Cristo, fíjense, 1445 antes de Cristo fue cuando se empezó a escribir la Biblia. La escribió Moisés ahí en el monte Sinaí sentado en una piedra y empezó a escribir. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Job vivió mucho antes, o sea, él no sabía de la Biblia. Él conocía de Dios solamente lo que se le había manifestado de parte de Dios. Nunca había leído nada de Dios. Pero aún así era un hombre recto, un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. En una ocasión entonces pasó una prueba muy difícil Job. Hubo una prueba difícil, ¿sí? Una tras otra. No lo veía venir Job. Él vivía muy tranquilo. Él estaba feliz. Tenía abundancia. No la veía venir. Pero de repente le llega una noticia. Se robaron tu ganado. Llegó una tribu, nos asaltó, mató a tus criados. Se robaron tu ganado, se robaron las ovejas, se robaron los camellos, se robaron las yuntas de bueyes. Y dice la Biblia que ni siquiera todavía uno dejaba de hablar cuando de repente llegaba otro con otra mala noticia. Y solo yo he escapado para venirte a dar la noticia, le dicen a Job. Y luego llega un último y dice, ¿qué crees que pasó? Estaban tus hijos comiendo en una casa. Y entonces sucedió algo. El chiste es que sus 10 hijos, los 7 hijos y 3 hijas murieron en el mismo momento, o sea, en el mismo día, a la misma hora. Dice la Biblia que Job entonces lo que hizo fue rasgar sus ropas, ponerse ceniza, que eso era una, ¿cómo se llama? Actitud
de duelo, de dolor profundo en el corazón. Y entonces él lo que hizo fue llenarse de cilicio, rasgar sus ropas, y después de eso dice que se inclinó y adoró. Imagínense la actitud de este hombre. O sea, no son cada 6 meses que pierdo a mi abuelo, que pierdo, perdón, a mi papá, y luego a mi hermano, y luego a mi mamá. No. Es en un solo día pierdo a mis 10 hijos. En un solo día pierdo todas las posesiones que tengo. En un solo día mueren también todas las personas que trabajan conmigo. En un solo día me quedo solo con mi esposa, pero nos quedamos solos. En un solo día pierdo todo. Una tras otra. ¿Y todo por qué? Porque resulta, podemos aprender varias cosas de Job. Ahorita no es tema porque podríamos hasta hablar varios bosquejos del capítulo 1 de Job, porque hay muchas enseñanzas ahí. Están los cielos abiertos, hay una reunión celestial. Los hijos de Dios, dice la Biblia, venían delante del trono a arreglar ciertos asuntos con Dios. Y entre ellos se cuela Satanás. Él ya había caído desde antes. Se cuela ya Satanás. Y entonces Dios le pregunta a Satanás, ¿qué haces? Claro que Dios sabe qué hace, pero quería que le dijera, ¿qué haces? Pues aquí ando merodeando por la tierra, viendo y vagando por ella, viendo a quién hago caer, a ver a quién me como, ¿no? Y entonces Dios presume a Job. Y le dice, ¿notaste a alguien en la tierra, un ser humano, que es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Notaste a mi siervo Job? Y dice Satanás, claro que sí lo he notado, pues ¿cómo no lo voy a notar si no lo puedo tocar? Podemos ver que Dios protege. Isaías capítulo 3, del versículo 1 al 5, habla precisamente de eso. Y dice que Dios pone un cerco y un vallado sobre sus hijos y que los bendice y los protege en el mundo espiritual. Yo he hablado inclusive con personas exsatánicas, exsacerdotes satánicos, que ellos pueden ver cuestiones espirituales por sus posesiones demoníacas que tienen. Y ellos me han comentado de cómo ven los ángeles, literalmente los ángeles protegiendo a los hijos de Dios. Yo aquí veo un montón de ángeles, así arribita. Abajo están los demonios, pero arriba están los ángeles. No se crean, no los veo, ¿verdad? Me van a pensar allá, también allá en casa, no, este cuate está loco. No. Pero la Biblia dice que hay ángeles. No los vemos, pero existen. El mundo espiritual es tan real como el mundo material. Igualito. Todo es creación de Dios. No lo vemos, quizá no lo sentimos, pero es real, ahí están. Hay ángeles guardando nuestra vida. El ángel de la guarda, claro que existe, ¿sí? Divina compañía, claro que existe, ¿sí? No me dejes ni de noche ni de día, claro que existe. No te deja ni de noche ni de día, está ahí, vela tus sueños, está con nosotros. Y son ángeles que Dios nos manda, son sus mensajeros que nos mandan para protegernos. Y dicen ahí ellos que los demonios se acechan, se acercan y que ven. Isaías dice que es como un vallado que defiende, que nos protege. Pero también Isaías da un juicio y dice que ese vallado puede ser quitado. Y entonces nosotros nos quedamos encuerados, como quien dice, a merced de cualquier demonio satánico que llegue y quiera atacar nuestras vidas y quiera entonces perjudicarnos en algo. No va a llegar a asustarnos, ¡buh! Ya llegué. No, los ataques son diferentes, muy diferentes. Le pasó lo mismo a Job. Está el diálogo Satanás con Dios y Satanás le dice, pues claro, lo has protegido, lo has bendecido, todo lo que toca es oro, es como el rey Midas, ¿no? O sea, le bendice su trabajo, le das salud, le das una familia, le das bienes materiales, le proteges espiritualmente, está un vallado de ángeles alrededor de él y no podemos entrar, no podemos penetrar, no podemos perjudicarlo.
tiene todas las bendiciones. Quítale las bendiciones y entonces verás cómo en tu mismo rostro te maldice. Pareciera que Satanás y Dios empiezan a tener como un concurso, ¿no? Como si fueran, están compitiendo, pues vas a ver, ¿no? Quítale todo, quítaselo. Y verás que va a mantener su integridad. Y entonces él sale, podemos aprender que Dios nos protege, podemos aprender que cuando Dios nos deja de proteger y aleja ángeles de nosotros y deja nuestra vida a merced aún de demonios o del mismo Satanás, Dios le pone límites porque Dios es todopoderoso y le dice hasta aquí llegas. Esto puedes hacer, pero esto no puedes hacer. Porque le dijo, ¿ok? Quítale todo lo que tiene, pero no toques su cuerpo, no toques su vida. Entonces le quitó todo, una tras otra, una noticia mala tras otra, perdió todo. Y después de eso, él dice en la Biblia que cuando perdió todo, él se tiró al piso y adoró. Y dice, y no hubo en él descrédito alguno hacia con Dios. Después de eso hubo otra reunión en los cielos, ¿verdad? Una segunda reunión. Entonces entra también igual Satanás y le vuelve a hacer la pregunta a Dios, ¿qué haces? Y él dice, no, pues yo estoy igual recorriendo la tierra, me rodeando por ella, viendo a ver a quién hago caer. Y Dios le vuelve a presumir a Job y le dice, mira, ¿has visto entre todos los de la tierra a mi siervo Job? Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aunque tú me instaste, dice la Biblia, me instaste en quitarle todas sus posesiones, aún así ha mantenido su integridad y aún así me adora y aún así permanece. Y Satanás vuelve a decir, como si estuviera tentando a Dios, ¿no? Y le dice, sí, pues carne por carne. Quítale su salud y verás cómo en ese mismo instante te va a maldecir. Y Dios le vuelve a dar chance y le vuelve a poner límites. Le dice, puedes tocar su salud, pero no lo puedes matar. Su vida la tienes que respetar. Y va pronto, ¿no? O sea, en cuanto Dios le está dando la chance, va y no le da una gripita. O sea, un catarrito, no. Una sarna cancerígena aguda desde la coronilla de la cabeza hasta el dedo gordo del pie. ¿Sí? Porque es la última parte del cuerpo, el dedo gordo de la mayoría. El mío no, el mío está más chiquito, el que sigue es el más largo. No sé cómo se llama, pero el dedo segundo del pie, ese para mí es el más largo, no es el dedo gordo. ¿Quieren ver mis pies? Después se los enseño. Pero el chiste pues es que así estoy deforme, perdónenme, así estoy. Total que hasta el dedo gordo del pie. Una sarna tremenda con comezón, con dolor, con ardor, de esa que siente que se está quemando literalmente como un fuego ardiente todo el tiempo, constante, dolor. Es como un herpes zóster. Yo he platicado con personas que les da herpes zóster en una parte y es como una llaga, como una quemazón todo el tiempo y doloroso. Ahora imagínense todo su cuerpo, toda su economía corporal así. El 100% de su cuerpo con una llaga. Dice que él de plano se sentó en ceniza y con unas plumas, era como un tiesto, se rascaba así porque era muy suave y se echaba ceniza para que no estuviera tan cruenta, tan fresca sus heridas, de sus llagas, todo bañado en ceniza. Y entonces tenemos nosotros a una amada esposa que Dios le dejó. O sea, no le quitó todo. El chiste era que Dios le quitara lo mejor y le dejara lo peor. Porque el chiste era martirizar a Job. Y uno dice, ¿cómo las esposas son así? No, tu esposa no. Tu esposa es perfecta.
es amorosa. Pero la esposa de Job no, Tú que te quejas de tu esposa, porque hay varios varones que me dicen, no, mi esposa, si vieras, no sé qué, o sea, ok, ve a la esposa de Job, que a pesar de todo lo que sufrió, a pesar de todo lo que estamos diciendo que está pasando, la segunda ocasión ya atentó contra su vida, contra su salud. Ya está sentado ahí, imagínense a un hombre en un montículo lleno de cenizas, sentado con dolores, gritando todo el tiempo de dolor, de ardor, de comezón, de desesperación. Y todavía llega su esposa, amada esposa, Job 2:7, y le dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Cuando le dijo, aún retienes tu integridad, es, ¿aún crees en Dios? ¿Aún crees que Dios existe? Con todo lo que esto conlleva. Un Dios amoroso, misericordioso, piadoso. Un Dios que te bendice. Un Dios que te cuida, te protege. Un Dios que ve por ti todo el tiempo. ¿Aún crees en Él? La pregunta va más allá de la integridad moral o ética de Job. No, la integridad va más bien al pensamiento y la creencia y la fe de Job. Y le dice, ¿aún mantienes tu creencia en Dios? Y luego le dice algo bien hermoso y alentador. Y lo digo para los que no lo han visto esto. Le dijo la mujer, fíjense, le dijo. Mira, Brittany le dijo, le dijo. Imagínate la escena y le dice, maldice a Dios y muérete. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete. Yo volteo a ver a mi esposa y digo, no, la verdad, sí me tratas mal, pero creo que no me has tratado así como ella. Creo que no me has tratado como ella. O sea, ¿aún crees en Dios? Ya, por favor, ya, mejor mira, maldícelo y muérete ya. Y Job le responde y le dice, ahí en el versículo 8, pues me encanta la respuesta de Job también, ¿verdad? En medio de su dolor, su desesperación, dice que tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza, ¿verdad? Y entonces, perdón, el versículo 9, les dije el 7, es cuando le dice la mujer esto. Y entonces en el 10 le dice Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿saben lo que es fatua? Mensa, imbécil, tonta. Eso le dijo, Y no puedo decir otros sinónimos porque son malas palabras. Bueno, ya lo que dije también, ¿verdad? Como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, Job una tras otra. Toda una tragedia su vida. Y como el pastel de la cereza, como la cereza al pastel, al revés, ¿verdad? Es que hay unas cerezotas bien grandotas. Como la cereza al pastel, su vieja. Amorosa, comprensiva, llega y le dice todas estas cosas. No todo quedó ahí, porque soportó todo su sufrimiento físico, soportó las injurias de su esposa, pero también soportó que 3 de sus mejores amigos vinieron a verlo para consolarlo, dice la Biblia. Para consolarlo. Y llegaron ellos con Job y dice que lo vieron de lejos y no lo reconocieron. O sea, era una llaga viviente, llena de ceniza, pelón, porque sí se le cayó todo el cabello, ¿sí? Era una llaga todo, su cuerpo era una llaga, respiraba y lleno de ceniza, sentado en un montículo de tierra. Dice que lo vieron de lejos y lo único que pudieron hacer fue acercarse y llorar, nada más. 7 días estuvieron viéndolo nada más la cara, sin decirle una sola palabra. 7 días se sentaron alrededor de él, de su amigo, y nada más lo vieron. Y no emitieron ninguna sola palabra en 7 días. Ni salud le decían si estornudaba Job. O sea, nada.
7 días nomás viendo ahí una figura humana sufriente. Y se hubieran quedado callados los desgraciados, porque empezaron a juzgarlo. Y dijeron, no, la verdad, algo hiciste. O sea, todo lo que te está pasando no es de a gratis. O sea, la verdad, algo hiciste. Casi siempre las personas, cuando nos sucede algo, nos victimizan y nos revictimizan. Oh, pues sí, pues sus decisiones. Mira, ¿quién le mandó a casarse con esa? Mira, no educó bien a sus hijos. Mira, era flojo. Mira, no iba a la iglesia, no se congregaba, ni leía la Biblia. Y empezamos a revictimizar el sufrimiento de los demás, a querer justificar el sufrimiento de los demás juzgando al otro. Claro que iba a pasar, sí, claro que iba a pasar. Pues claro que iba a sufrir eso por andar de desobediente, ¿verdad? A ver, ahora sí, que diga algo. Eso hicieron los amigos de Job. Le dijeron, no, ¿sabes qué, Job? De una manera muy poética y muy bonita, porque cuando uno lee Job dice, qué bárbaro, qué poesía, qué bonito, qué bonitas palabras, pero esas palabras eran palabras, dicen aquí en la tierra, bueno, aquí en Jalisco dicen palabras fregativas. O sea, era un cuchillito de palo y eran penetrantes, profundas y más dolorosas todavía. O sea, no nada más era el dolor que ella sentía acá y en su corazón, sino que sus amigos también les aventaban como dardos y como si fueran cuchilladas ahí directamente al corazón de él, diciendo que era justificado todo lo que le pasaba. ¿Por qué? Porque él se había portado mal. Ya confiesa tu pecado. Ya, por favor, dile a Dios, deja de estarte justificando. Y vemos entonces aproximadamente 37 capítulos, o más bien son 37 capítulos. Vemos cómo habla uno, Job se defiende, habla otro, Job se defiende, habla otro, y luego Job se defiende, y ya Job se harta de ellos y les dice, miren, gracias por venir a ayudarme y a escucharme y a dolerse conmigo, pero la verdad no me están ayudando en nada. Al contrario, me están juzgando. Ahora, Job ahí en el capítulo 3 lo único que hace es maldecir el día en que nació. Y dijo, maldito el día en que mi madre me tuvo y dijeron es varón, mejor me hubiera muerto. Ojalá y me hubiera salado y me hubiera dado un infarto ahí a la hora de nacer. Y él reclama eso. También, ¿qué reclamó Job? Lo que reclamó es decir, bueno, ¿qué he hecho? Nada más yo quiero que Dios me explique qué he hecho, qué hice mal. Nada más que me diga, hiciste mal esto, entonces yo voy a agarrar la onda. Claro, pues sí, pues Dios me lo está diciendo. Pero ¿quién diera que Dios fuera un hombre y se me apareciera y pudiera hablar con él cara a cara? Acuérdense, Job no tiene la Biblia, Job nunca ha visto a Dios, Job no conoce mucho de Dios, pero aún así lo adora con todo su corazón. Y en medio del sufrimiento, lo primero que hace es arrodillarse y adorar a Dios. Y en medio del sufrimiento y en medio de la primera injuria que le dan, su misma esposa, quien debería amarlo y comprenderlo, dice que de Dios recibiremos solamente lo bueno, lo malo no lo recibiremos. O sea, él ya había aguantado, había soportado mucho y lo único que pide no es justicia ni que se le quiten las cosas, sino pide más bien una explicación. Señor, ¿para qué? Es muy diferente decir para qué a decir por qué, ¿eh? Cuando uno dice por qué es porque yo soy justo, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué a mí? A otro que le pasen. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto que estoy sufriendo? Y empezamos entonces a compararnos con el impío. Y decimos, ¿por qué aquel que es un delincuente le va muy bien y vive muy feliz? Y yo no tengo ni siquiera a veces para el camión. Y soy adorador de Dios. ¿Por qué sufro tanto y él no sufre? Y pensamos eso. Nos comparamos. Es muy diferente decir por qué a para qué. Y lo que Job estaba pidiendo era una explicación, un para qué, yo hago lo que me digas, voy a actuar lo que me digas.
voy a entender, pero nada más necesito que me digas, que me des una instrucción, o nada más me mandes el trancazo. Yo eso le preguntaría a Dios si lo tuviera aquí delante de mí, frente a frente. Es lo único que podemos decir que Job hizo. Nunca le reclamó a Dios, nunca maldijo a Dios, nunca se enojó con Dios. Al contrario, él entendía la soberanía de Dios. Y él ahí en Job capítulo 19 reconoció y dijo: yo sé que mi Redentor vive, y pase lo que pase, yo estoy en sus manos y en sus brazos. Dios es soberano, dice también ese capítulo. Dios es soberano. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y puede hacerlo con mi vida. Nada más, yo quiero una explicación, que me digan qué hice mal para yo poder pedir perdón por lo que hice mal. Yo nada más digo, pues ¿para qué viví? Mejor no hubiera vivido. Maldito el día en que nací. Era una desesperación, era algo humanamente lógico. Pero muchas veces nosotros maldecimos a Dios porque no te va bien en las finanzas. Maldecimos a Dios porque te duele un dedo. Maldecimos a Dios porque tu familia no es como tú quieres que sea tu familia. Porque no está a tu modo tu familia y estás triste, estás angustiado y tu sufrimiento es muy grave. Y tan grave es de decir, ¿por qué Dios no hace nada si ve mi sufrimiento? Y le reclamas a Dios. Job, a pesar de todo eso que sufrió, nunca le reclamó a Dios absolutamente nada. Él soportó absolutamente todo, ¿sí? Él entendió que todo está bajo el control de Dios. Que a pesar de la prueba tan difícil que estaba viviendo, Dios cuidaba su integridad, cuidaba su vida. Él entendió, ¿sí?, que aunque maldijo el día de su nacimiento, también tuvo paciencia en medio de toda la prueba. ¿Por qué? Porque sus amigos le decían una cosa, otra y otra. Y él hasta cierto punto le dice: tengan piedad de mí, por favor, ya cállense la boca. ¿No están viendo que estoy sufriendo? Y ellos aferrados: es que hiciste algo. No hice nada. Y es que sí, tú hiciste. No hice nada. Hasta el Salmo 31 dice, Job dice: yo hasta hice pacto con mis ojos. Ni siquiera miré a una virgen para codiciarla. Dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues he de mirar yo a una virgen? Porque por ahí también le dieron: para mí que tienes otra mujer, para mí que esto, para mí que... Y entonces él, tranquilos, o sea, no he hecho nada. No entiendo qué me está pasando, no entiendo qué me sucede. Ustedes traducen mi sufrimiento con algún pecado que yo estoy cometiendo. Yo nada más les estoy explicando en mi defensa que yo no hice nada de lo que ustedes están acusándome. No, es que es imposible. Tú tuviste que haber hecho algo. Y ahí están todos los capítulos mencionando lo mismo. Dios sabía su condición. Y a pesar de todo, Dios cuidó y respaldó su vida. Dios puso límites a su sufrimiento. Dios le puso límites a Satanás, que era el que le estaba atacando directamente. Esto era espiritual. No era un concurso. Era literalmente una prueba. Porque Dios tenía en alta estima a Job y tenía que probarlo. Y nosotros muchas veces decimos: oh, que Señor, ¿que no tendrás más soldados? ¿Por qué nada más te agarras a este soldado? O sea, cuando Dios prueba a alguien, es porque Dios ama a esa persona, y siempre, a pesar de la circunstancia difícil que esté pasando en medio de la prueba, se va a ver la mano protectora, el cuidado de Dios en su vida. Como dice Pedro, su misericordia y su compasión, aún a pesar de la prueba, que Job lo entendió, dice ahí la Biblia, ¿sí? Vemos a un Dios pendiente a las pruebas de su vida. Está al pendiente de las pruebas, estuvo al pendiente y todo estuvo bajo su control. Dios manejó todo bajo su control, no se le fue. No fue que dijo a Satanás y le dio una orden, y como muchas madres, ¿verdad?, que le dicen a los niños: no agarres esto, no lo vayas a agarrar porque si lo agarras te pego. Y luego se voltean y acá se quedan platicando acá, se distraen y el niño lo agarra, y el niño acá anda jugando y el niño
y se les olvida. No. Dios es un Dios de cuidado, un Dios de control. Nada se le sale de su voluntad. Si va a probar algo, o a alguien, más bien dicho, Dios va a cuidar esa prueba. Dios va a ver el corazón. Y la prueba no pasará hasta que haga su propósito. Y muchas veces depende de nosotros si la prueba pasa o no pasa. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un corazón endurecido, un corazón que no entiende la prueba, que reniega en medio de la prueba, que no soporta la prueba, entonces Dios puede decir, entonces mantengo la prueba hasta que entiendas. Ya que entendiste, entonces lo levanto. Y ahí es donde vamos a ver entonces, por último, que Dios, que es rico en misericordia, que es compasivo, ¿sí?, al fin de la prueba, tal punto como ha alcanzado entonces su objetivo, que lo conozcamos mejor, que lo amemos a pesar de la circunstancia difícil, la prueba entonces no durará más tiempo del tiempo necesario. Y cuando esta pasa, entonces verás su misericordia. Dicen ahí, después de la tormenta viene la calma. Después de una tormenta, no sé si hemos estado en medio de una tormenta y cuando ya termina de llover, se oye un silencio que muchas veces aturde ese silencio. Viene la calma, la benevolencia. Dios se manifiesta entonces a la vida de Job, ante su vista, y le dice a Job, porque Job está ya al último, desesperado con sus amigos, no con Dios, con sus amigos, no con la prueba que Dios le está extendiendo. Simplemente está queriendo pedir una explicación, ¿sí? Y entonces Job está diciendo que él quisiera, que él entiende las maravillas de Dios, pero que él quisiera hablar como se habla con un hombre, con Dios. Capítulo 38 dice que entonces Dios se le aparece a Job desde un torbellino. Imagínense, un torbellino, aire, un remolino enorme. Y entonces Dios le habla con un estruendo de su voz y le dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como un varón, ciñe tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y entonces Dios comienza a darle una cátedra de su poder. Un Dios omnipotente diciéndole: ¿quién me pide a mí una explicación a lo que hago? ¿Tú estabas ahí cuando yo fundé la tierra? ¿Tú estabas ahí cuando hice los animales, cuando hice las plantas? Y empieza a darle las maravillas de la creación y de la sabiduría de Dios a su vida. En la misma creación. Habla de los animales, de la fuerza del búfalo, de la belleza también de los animales, del pavo real, cómo se extienden sus alas, sus plumajes, y empieza a decirle: tú les diste color a ellos, tú les diste esta forma, tú les diste estas funciones, tú hiciste esto, tú le dijiste al mar: detente aquí y ya no vas a pasar a tierra seca. Tú fuiste el que creaste las Pleiades, las estrellas. Tú fuiste el que creaste el sol. Tú fuiste el que le diste un ciclo de 24 horas al planeta. Tú eres el que has dado todos los fenómenos físicos y químicos y todas las reglas y leyes al planeta. Y le da una explicación que apenas Copérnico en el año 1500 después de Cristo entendió: que la tierra es redonda, que gira sobre su eje y que no es el centro del universo, y que gira alrededor del sol, y que tiene su luna, su asteroide, y le da todas las verdades también de los descubrimientos médicos que supuestamente fueron después, o que no supuestamente, que fueron después. Se los explica Dios en ese diálogo que tuvo con Job. Job se queda pasmado
Y dice, Job lo voltea a ver y le dice, híjole, pongo mi mano sobre mi boca, porque hablaba cosas que no comprendía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y empieza a entender la prueba, pero todavía no la ha entendido, porque Dios sigue hablando en el capítulo 40. Además respondió Jehová a Job y le dijo, ¿es sabiduría contender contra el omnipotente? Qué tremendas palabras. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, entonces responda a esto. Y vuelve a decir Job, aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Le dice Job a Dios. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y entonces Dios le sigue hablando acerca de su poder y le dice en el versículo 7 del capítulo 40, cíñete ahora como varón tus lomos otra vez y te preguntaré y tú, otra vez tú me vas a responder. Y entonces, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes un brazo como el de Dios? Y empieza otra vez a decirle su grandeza. Dentro de la grandeza de Dios viene su soberanía. Y la soberanía de Dios quiere decir que Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, y tú ni yo le podemos decir qué haces. ¿Qué haces? Nuestro sufrimiento muchas veces tiene una consecuencia por nuestras malas decisiones. Y nuestro sufrimiento muchas veces, cuando nosotros nos encontramos como un Job, que reflexionamos y decimos, pues no, creo que no hice, entonces puede ser una prueba. Y dice la Biblia en Pedro que eres bienaventurado. Eres bienaventurado porque entonces Dios puso sus ojos en ti y te quiere dar paciencia y quiere que entiendas por qué te suceden las cosas, para qué te suceden las cosas y que actuemos. Dios lo que quiere es mostrarnos su amor, su misericordia en nuestras vidas a través de las pruebas. Y las pruebas muchas veces son las oportunidades que Dios tiene para con nosotros de mostrarnos su amor, su poder, su justicia y su enseñanza. No hay otra manera que un cristiano crezca si no es a través de las dificultades y de las pruebas. Es la manera como Dios poda, es la manera como Dios pule, abrillanta una vida a través de las pruebas. Entonces, en lugar de andarte quejando, o en lugar de ser o andar enjuiciando como los amigos, o peor como la esposa de Job, mejor hay que reconocer la mano de Dios en medio de las circunstancias difíciles de la prueba, su misericordia, su cuidado, que a pesar de las situaciones que me están sucediendo y me están provocando dolor, hay otras cosas que se mantienen. Y esto es por la misericordia de Dios. Y si te das cuenta, todavía sigues teniendo muchísimas más bendiciones que dificultades en tu vida. A pesar de lo que estés sufriendo, no importa lo que estés sufriendo, es mínimo a las bendiciones que tienes en tu vida. Pero lo que pasa es de que nosotros somos tan egoístas que muchas veces vemos nada más las cosas malas que nos suceden. Y eso, somos tan negativos que no nos deja ver las cosas buenas que sí tenemos en medio de las circunstancias difíciles. Así que no nos tiremos al piso, hermanos. Deja de quejarte. Y empecemos a glorificar a Dios y adorar a Dios aún en medio de las circunstancias difíciles. Dios entonces, en su misericordia, cuando la prueba pasa, se ve la misericordia de Dios para con Job. Porque nosotros leímos el capítulo 1, versículo 2, y dijimos que Job tenía 7,000 ovejas,
3,000 camellos, ¿sí? Y si nosotros vemos Job capítulo 42, versículo 12, dice que Dios lo bendijo al doble de lo que tenía al principio. Dios le restituyó su salud. Dios le dio ahora no 7,000 ovejas, sino 14,000 ovejas. No eran 3,000 camellos, sino ahora eran 6,000 camellos. No eran 500 yuntas de bueyes, sino que eran 1,000 yuntas de bueyes. No eran 500 asnas como al principio, sino que ahora tenía 1,000 asnas. Pero hay algo interesante aquí también, que esto es como un paréntesis. No le dio 20 hijos. Habrá que preguntarle a Dios por qué Él no le dio 20 hijos. Le volvió a dar 10. Otra vez 7 hijos y 3 hijas. Y las 3 hijas que les dio la segunda vez, dice que eran tan hermosas. Eran hermosas como ninguna sobre el planeta Tierra. Una se llamaba Gabriela, otra se llamaba Cecia. No se crean, la Biblia no dice Gabriela. Pero eran las mujeres más hermosas del planeta. Le dio lo mejor. ¿Por qué no le dio 20? ¿Será porque hay resurrección de los muertos? ¿Será porque sus hijas muertas y sus hijos muertos en realidad estaban vivos? O sea, se habían muerto físicamente, pero ya tenía el doble de todo. No tenía 10, ahora tenía 20. Muchas cosas podemos aprender de Job. Dios lo sigue cuidando y lo sigue bendiciendo, le restituye todo al doble y todavía lo deja vivir 140 años más para que disfrutes, mi hijo. Para que disfrutes. ¿Por qué? Porque soportaste la prueba y estoy ahí listo para restaurar tu vida. Así es que, por favor, hermano, dejemos de estar viendo nuestro sufrimiento. Deja de lamentarte tanto y ve qué te quiere decir Dios. Entendamos la prueba, entendamos el dolor, el sufrimiento, por qué está sucediendo. Y cuando entonces lo entendamos, vamos a ver la mano poderosa y la misericordia de Dios, porque ahorita, en medio del sufrimiento, no la ves. No ves la mano de Dios, ves puro odio. Quizá piensas que Dios te odia, que Dios quiere lo peor para ti. Y no es así. Dios te sigue amando. Dios sigue estando ahí presente. Dios está cuidando la prueba. Dios te sigue sustentando, sigue teniendo misericordia, sigue teniendo compasión en tu alma, tu vida. Así es que lo que tenemos que hacer es ir a Él y decir: Señor, perdón por quejarme tanto, perdón por reclamar, perdón por desesperarme, perdón por no tener paciencia. ¿Qué me quieres mostrar? ¿Para qué? Tú dime y yo lo hago. Y entonces, sé obediente a Dios, pasarás la prueba, Dios te va a restituir y te puede dar el doble de lo que perdiste. Y no nada más cuestiones materiales. Eso es fácil recuperar. Pero hay cuestiones que son muy complicadas recuperar. Pero Dios promete dártelas de nuevo, restituir tu vida y darte larga vida después, para que disfrutes las bendiciones nuevas que te está dando y que te está ofreciendo. Así es que si estamos listos para eso, hermanos, entonces hablemos con Dios. Habla con Dios en este momento. Allá en casa también, habla con Dios. Y que te muestre. Vamos a orar. Señor, muéstranos, por favor, Padre. Muéstranos el por qué. El para qué, perdón. Muéstranos, Señor, tu voluntad. Muéstranos tu plan, Señor. Queremos conocer tu plan en nuestras vidas. Queremos, Señor, seguir al pie de la letra ese plan, Padre. Queremos, Padre, estar atentos, Señor, a lo que tú nos quieres enseñar en medio de la prueba. Queremos ser pulidos por ti.
Queremos ser, Señor, cortados. Y aunque esto sea, Señor, que es un sufrimiento para nosotros, no hay otra manera que llevemos más fruto. No hay otra manera que podamos brillar, no hay otra manera que podamos lucir, no hay otra manera que podamos crecer y madurar, Señor, sino es a través de las pruebas. Ayúdanos a entenderlas y a saber que somos doblemente felices, bienaventurados, Señor, cuando sufrimos, cuando pasamos por pruebas, Señor, sabiendo que tú estás ahí a nuestro lado como un Dios misericordioso, lleno de compasión, que tiene cuidado de nuestras vidas aún en medio de la circunstancia difícil, que pone límite, Señor, también al agresor, y que aún en medio de la circunstancia difícil y de la prueba, tus bendiciones no se acortan. Tu presencia sigue con nosotros. Y que nosotros, en lugar de alejarnos de ti, Señor, podamos volver nuestro rostro a ti en medio de la circunstancia difícil y adorarte. Que pasemos la prueba de rodillas adorándote, bendiciendo tu santo nombre, sabiendo que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia y de compasión en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú has hablado en nuestro corazón. Y estoy seguro, Padre, que cada uno de nosotros ha tomado su parte, Señor, en su alma, en su espíritu. Y cada uno de nosotros, Señor, tiene algo que arreglar contigo. Cada uno de nosotros, Señor, en medio de nuestro sufrimiento, no importa la escala, tiene un trato contigo, Señor. Ayúdanos a acordarlo. Y ayúdanos, Señor, a poder ser pacientes en medio de esta circunstancia difícil, sabiendo que tiene un límite de tiempo, Señor. Ayúdanos a que ese límite sea pronto, cuando ya entendamos, Señor, la prueba en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues terminamos. Y nos vemos, si Dios quiere, el jueves por acá.